Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Bienvenidos una vez más a su clase de religión. El tema que hoy vamos a tratar es un tema muy interesante, pero antes de proseguir con el tema del día de hoy, ¿qué hacemos? Muy bien, vamos a recordar el tema de la clase anterior, así que empecemos. Muy bien, niños, ahora sí podemos recordar nuestra clase anterior. A ver, ahí en su casita, ¿quién me puede decir cuál fue el tema de la clase anterior? Muy bien, por ahí me dicen, Miss, hemos hablado acerca de Jesús. Muy bien, eso es cierto, niños. Hemos hablado acerca de Jesús, que fue a un pueblo llamado Judea, ¿verdad? Muy bien. ¿Y quiénes le han recibido? Todas las personas de ese lugar, incluidos los niños. Ahora, ¿y quiénes le seguían a Jesús? ¿Quiénes le ayudaban a Jesús? Muy bien, sus discípulos, profesora, me dicen por ahí. Muy bien, y cuando él estaba llegando al pueblo, ¿qué sucedió? Muy bien, Jesús se acercaba al pueblo y de pronto los niños corrieron para que puedan recibir la bendición de Jesús y también para que les cuente historias, ¿verdad? Muy bien, pero ¿qué hizo uno de sus discípulos? Les dijo que no podían ir cerca de Jesús, no podían tocar a Jesús, ¿verdad? Jesús, al escuchar esto, dijo las siguientes palabras: deja que los niños vengan a mí, porque de ellos son el reino de los cielos. Muy bien, entonces al escuchar el discípulo estas palabras, dejó que los niños vayan y se acerquen, hacia la presencia de Jesús. Jesús los recibió con mucho amor y empezaron a conversar, empezaron a contar anécdotas a los niños, empezaron a bendecir a los niños también. Muy bien, pero ¿qué enseñanza nos da? Nos dice que nosotros podemos hablar con Dios en todo momento. Antiguamente lo hacían verbalmente, ¿verdad? Físicamente también. Pero ahora que Jesús no está aquí en la tierra físicamente, sino espiritualmente, ¿de qué forma podemos comunicarnos con Él? Muy bien, podemos orar, profesora, ¿sí? Muy bien, niños, espero que en casita estén practicando la oración, es decir, que estén conversando con nuestro amigo Jesús. Entonces, ¿cuál fue el tema de la clase anterior? Muy bien, Jesús es amigo de los niños y también de nosotros, ¿verdad? Muy bien, niños. Ahora que nosotros ya recordamos el tema de la clase anterior, podemos continuar con el tema del día de hoy. Acompáñame. Bien, niños, ahora vamos a tratar acerca de un tema muy interesante, ¿sí? El tema del día de hoy se trata de Jesús, ¿sí? Muy bien, vamos a dar lectura al título. Dice, Jesús anuncia el reino de Dios. ¿Y quién es Dios? Muy bien, es el papá de Jesús. Bien, nosotros como ya sabemos, Jesús nació en Belén. Luego, pasó gran parte de su vida en Nazaret. Muy bien, pero Él solamente habrá venido aquí en la tierra a contar relatos, a contar parábolas o a dar enseñanzas. ¿Solo a eso ha venido aquí en la tierra Jesús? No, Él ha venido a mostrarnos la nueva, muy bien, el reino de Dios, ¿verdad? Bien, entonces Jesús, cuando va creciendo, Él es bautizado en el río de Jordán. ¿Y por quién fue bautizado?
Muy bien, por Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan? Ah, era su primo. ¿Y cuántos años tenía Jesús cuando él fue bautizado? Muy bien, tenía 30 años. Cuenta la historia que cuando Jesús estaba bautizando, ¿no? Vino una paloma, es decir, el Espíritu Santo, se posó encima de él y de pronto, ¿no? Se escuchó una voz que decía: este es mi hijo adorado, ¿verdad? Entonces ahí supieron que Jesús era el Salvador, ¿no? De toda la tierra. Muy bien. Entonces, Jesús, cuando iba a anunciar la nueva etapa, tal vez, o el reino de Dios, cuando iba a anunciar, se iba de pueblo en pueblo. Pero ¿tú crees que él ha ido solo, ha estado solo? No, él fue captando personas, ¿no? Para que le pudieran ayudar a decir o establecer el reino de Dios, ¿no? Para que pudieran las personas conocer más acerca de Dios, ¿sí? Primero, ¿no? Captó a Pedro y Andrés. ¿Y quiénes habrán sido Pedro y Andrés? Pues Pedro y Andrés eran pescadores por naturaleza. Es decir, su trabajo de ellos dos era ser pescador, ¿no? Pero un día, cuando estaban pescando, ¿no? Ahí en el lago, estaban pescando, no era un buen día, porque no habían atrapado ningún pez con su red. En eso conocen a Jesús y Jesús le dice: vamos otra vez para que ustedes puedan pescar. Y ellos estaban incrédulos, no creían, pensaban que ya no iba a haber peces en donde estaban pescando. Pero Jesús les anima y van juntos, ¿no? A pescar. ¿Y qué creen ellos? ¿Habrá sacado o no habrán sacado peces? Muy bien, Pedro y Andrés sacaron peces, pero los peces más preciosos que pudieron haber conocido. Entonces, desde ese día, creían a Jesús y seguían, y lo seguían. ¿Por qué? Porque ellos sentían devoción por él, ¿verdad? Muy bien. Ellos son los dos primeros pescadores de hombres, porque así los llamaban. Ahora, luego se integraron más, ¿no? Más personas a seguir a Jesús. ¿Cuáles fueron? Juan y Santiago. Tenemos a Juan y también tenemos a Santiago. Ellos dos también eran pescadores, ¿sí? Los dos también eran pescadores y seguían también de igual forma a Jesús, ¿no? En total, ¿cuántas personas estaban siguiendo a Jesús? 1, 2, 3 y 4. Muy bien, 4 personas estaban siguiendo a Jesús. Pero luego fueron captando más personas, ¿no? Jesús conoció a Mateo. ¿Y quién habrá sido Mateo? Ah, Mateo fue uno de los cobradores de impuestos, ¿no? Mateo cobraba los impuestos de casa en casa, incluso cobraba de más, ¿no? Porque era considerado como un ladrón. Muy bien, en eso Jesús toca su corazón, ¿no? Con sus palabras a Mateo, y Mateo decide cambiar y decide devolver todo lo que había tomado, todo lo que no le pertenecía. Entonces también se hace seguidor de Jesús. Así fueron captando más personas, pero los primeros discípulos que siguieron a Jesús fue Pedro, Andrés, ¿quién más dijimos? Muy bien, Juan, Santiago y por último Mateo. Muy bien, ellos fueron los primeros 5 discípulos que siguieron a Jesús. ¿Pero luego se integraron más discípulos? Claro que sí, se integraron más discípulos para poder seguir a Jesús. En total, ¿tú sabes cuántos discípulos eran ellos? ¿Tú te acuerdas cuántos discípulos estaban siguiendo, ¿no? Al Padre Celestial? ¿Tú te acuerdas? ¿Sabes? ¿Te han contado? Claro que sí.
En total tenía 12 discípulos, ¿verdad? Muy bien, tenía 12 discípulos. Y esos discípulos creían en Jesús y sabían todo lo que Jesús hacía por las personas. A ver, ¿qué hacían ellos? ¿Qué hacía Jesús por las personas? Sanaba, los curaba, los resucitaba, les devolvía la vida, ¿verdad? Muy bien. Pero, ¿cuál habrá sido la misión de Jesús? ¿De qué tema estamos tratando? Muy bien. La misión de Jesús es anunciar el reino de su Padre, Dios. Esa es la misión principal de Jesús, ¿sí? Ahora que ya tenía sus 12 discípulos, podía hacerlo, ¿no? Entonces iba de pueblo en pueblo. El primer lugar donde Jesús anunció el reino de Dios fue en Galilea, ¿no? En Galilea. ¿A quién anunció? ¿A quién habrá anunciado, a ver, el reino de Dios? A las personas, ¿verdad? De Galilea. Muy bien. Cuando él anunciaba el reino de Dios, él siempre hablaba de que uno debe ayudar al prójimo, de que uno debe seguir los pasos de la santidad. A ver, yo te pregunto a ti, ¿tomar algo que no te pertenece es ayudar al prójimo? No, ¿verdad? Entonces uno como persona tenía que hacer lo correcto, lo justo. Entonces esos eran los pasos para nosotros poder seguir, ¿no? Y poder ser santos, ¿verdad? Porque Jesús decía, solo así llegarás a conocer el reino de los cielos. Ahora, cuando Jesús iba a acompañar a sus 12 discípulos a los pueblos y anunciaba el reino de Dios, él siempre decía, tú puedes tener todo el dinero del mundo, ¿no? Aquí en el mundo tú puedes tener tus riquezas, pero cuando tú llegues a la casa de mi Padre, es decir, en el cielo, ¿no? Esas riquezas se quedan aquí, en la tierra, mas no las llevas allá arriba. Entonces, vamos a hacer riqueza, pero ahí en el cielo. ¿Cómo, niños? Portándonos bien, obedeciendo a papá o mamá en casa, ¿verdad? Muy bien, niños. Pero Jesús en ese entonces, ¿no? Para que las personas pudieran obedecer el mandato de Dios, ¿no? Les ha dicho, ¿no? Les ha comentado que hay 10 mandamientos, ¿no? Pero él solo los reduce, ¿no? Los resume en 2 mandamientos. El primero es, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Eso es el primer mandamiento, ¿no? Que tú tienes que amar a Dios. Muy bien. El segundo mandamiento consiste en el amor que tú vas a dar a tu prójimo. Por ello dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Es decir, vamos a amar a Dios y vamos a amar al prójimo. Muy bien. ¿Y quién es el prójimo, niños? Nuestros amigos, puede ser nuestro primo, nuestro tío, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esos son los 2 mandamientos que tú debes cumplir y debes decirles a tus familiares, ¿no? Cercanos acerca de los 2 mandamientos. Muy bien, niños. Eso ha sido el tema del día de hoy, ¿verdad? Pero a nosotros, ¿no? ¿Quién nos hace presente todos estos 10 mandamientos? Nosotros lo podemos leer en la Biblia. Pero en ese entonces Jesús, ¿no? En el monte de Sinaí le hace presente a Moisés. Le dice, estos son los 10 mandamientos, ¿no? Que todas las personas deben cumplir. Y estos 10 mandamientos deben estar establecidos en la Biblia. Muy bien, niños. Entonces, a cumplir los mandamientos que Jesús nos envió, ¿verdad? Muy bien. Bien, niños, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el tema de hoy. Conmigo será hasta la próxima.